Buenas noches a todos y bienvenidos a Más allá de las ondas. Es marzo 28 y son las 9 de la noche en punto aquí en España. Ya sabéis, para todos los que nos veis desde fuera de la península, que esta noche ha habido un cambio de hora y entonces ahora estamos, en vez de ser las 8, son las 9. O sea, que empezaremos a las 9 de la noche, hora española, claro. Bien, un saludo a todos los que estéis ahí viéndonos como siempre y empiezo presentando a los miembros de Más allá de las ondas y tengo como siempre a Josefina Vivendas. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Estoy encantada de estar otra semana más aquí con todos nuestros oyentes de todas las partes de distintos lugares de América, de Europa y de aquí de España. Y bueno, pues hoy un día bonito con sol, con naturaleza, caminar, bueno, y disfrutar, que es de lo que se trata, de cargarnos de esta energía para luego poder dar también, recibir y dar, y que haya mucho equilibrio. Y bueno, pues aquí estamos, Luis. Muy bien. Y bueno, ya sabéis a todos los que estáis viendo el programa que lo único que pedimos siempre es que le deis a compartir este vídeo. Luego lo haremos del canal de YouTube, pero de momento que compartáis el vídeo que estáis viendo para que más gente pueda verlo si está interesado en los temas que tratamos o, en fin, mil cosas. Así que solo pedimos eso, darle a compartir. Seguimos presentando a los demás miembros femeninos del programa y tenemos también a Lidia Simón. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí. Estupendo, maravilloso. Parcan palabras, doña Lidia, hoy. Tenemos también, como no, y para la protagonista hoy va a ser un poquito más protagonista de lo habitual, que ya lo es. Hoy será un poco más. Doña Montse Alsinella. Montse, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, esperando dos cosas. Vamos a conocer un poquito de quién es Montse, ¿sí?, y cómo ha empezado todo esto en tu vida, en el espacio del Rincón del Alma que va a protagonizar Montse esta noche. Y después, justo después de eso, y de escuchar el mensaje de Tony de Mallorca, empezará con las consultas que ya siempre recibe en directo, sus canalizaciones y sus preguntas al tarot, a sus guías, en fin, ¿no? Lo que hacemos siempre. Los que conocéis el programa ya sabéis que esto es al final del programa, ¿vale? Seguimos presentando a los demás miembros de Más allá de las ondas. Hoy nos faltan por presentar dos que han tenido cosas que hacer, pero que ya estarán la semana que viene. Aquí con nosotros, como siempre. Con todos vosotros, a Lorenzo, que antes tenía una imagen muy bonita y ahora le veo el fondo verde. Yo no sé si es que no se ha dado cuenta de que se ve el fondo verde. Sí, lo que pasa, don Lorenzo. Pues nada, que el fondo se ha cambiado. O sea, tengo una cámara externa y se ha pasado la webcam y ya está. Y no sé qué ha pasado, ahora intentaré remediarlo. Bueno, pero por lo demás, bien. Aparte de esto, todo bien. Todo bien, Domingo de Ramos, un poquito de salida a hacer 4 viajecitos, 4 cositas y en el ordenador para preparar los cursos, que parece ser que se vuelve a animar todo un poquito, pues genial. Muy bien. Un día fabuloso, el cambio de hora que nos da más vidilla por las tardes y también por las mañanas, ¿no? Y eso también es de agradecer. Pues sí, bueno. Claro que sí. Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa a partir de hoy y con luna llena, y de eso nos va a hablar, como siempre, nuestro astrólogo Félix Neila. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy la tenemos bien gordita, bien llena, del todo. Inicio de la Pascua, ¿no? La Pascua siempre se ha movido por las lunas, ¿no? Bueno, espera que tengo un sonido aquí que está dando... Bueno, ya lo digo yo, la Pascua hebrea, ahora Pascua católica se ha movido por las lunas siempre. Hoy es luna llena y es Domingo de Ramos y es así. Y debe ser es la tradición de astrología lunar aplicada por los que no dejan practicar la astrología. Muy bien. Tenemos la luna llena, tenemos el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa como semana especial para los católicos. En fin, muchas cosas especiales en el día de hoy. También la primera luna del mes la primera luna del signo de Aries, ¿no? La primera luna del año astrológico, en el signo de Aries, sí, cae la luna llena en Libra. Muy bien, estupendo. Y bueno, tenemos ya presentados a todos, Begoña Alonso y Ana María Santos, si pueden entrar un poquito más tarde.
y vamos a presentar a nuestro invitado, que tenemos un tema muy interesante, ¿eh? Latinoamérica, España, bueno, nos va a contar un poquito de qué va doña Josefina Lluendas. Cuéntanos, Josefina, ¿a quién vamos a entrevistar esta noche? Bueno, pues esta noche tenemos el honor y el placer de presentar a Miguel Ángel. Él está en México. Él tiene un currículum que nos estaríamos toda la noche hablando de su currículum, pero solo voy a apuntar 4 cositas y voy a decir cómo se considera él, ¿no? Él es presidente de la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais y es docente. Es miembro de la Asociación Internacional de Sintergética, AIS. Es fundador del GEALTI México. Tiene maestría en Psicología Sistémica en el Centro Universitario del Dr. Emilio Cárdenas, CUDEC. Especialidad en Derecho Ambiental UNAM, tiene la licenciatura en Derecho también, es diplomado en Biodescodificación Biológica de las Enfermedades por la Escuela Francesa. Bueno, ya está, 4 cosas, muchas cosas más, es una pasada. Muchas Estupendo. cosas más. Estupendo. Yo lo quiero presentar como él se define, como un caminante mexicano, aprendiz de la historia, la psicología y la vida profunda de los pueblos originarios de América. Pues fíjate que eso es lo más importante. Lo más importante. Es un caminante mexicano que quiere investigar cosas y averiguar las energías ancestrales, los descubrimientos, porque es en la mezcla de pueblos. Eso es lo más importante, sobre todo a nivel espiritual. El señor Miguel Ángel, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Pues muy bien, gracias pues a... Estamos esperando con curiosidad a ver qué tienes que contarnos de todo esto que ha dicho Josefina, que ya no me acuerdo de los títulos, o sea, yo no me acuerdo de eso. Pero... No le hagan caso a Josefina. Lo que pasa es que Josefina me quiere, me aprecia y dice ese tipo de cosas, pero yo simplemente soy un aprendiz, soy un caminante, soy un ser humano. Y bueno, vamos a empezar con el tema porque creo que América Latina, somos una mezcla, somos un conjunto de seres humanos que tenemos un origen. A muchos no gusta, pero es el origen. Somos hijos de un soldado español y una mujer originaria, una mujer indígena americana. Ese es el mestizaje que hay del río Bravo hasta el estrecho de Magallanes. Realmente eso somos. Y existen escuelas, teorías, postulados, donde todavía hay un encono contra el español, contra las personas que vinieron atravesando el océano Atlántico, y me parece que nadie gana. Nadie tiene como un descanso, nadie tiene la paz con esas condiciones. Entonces, vamos a hablar un poquito en ese sentido. Haré algunas acotaciones desde la psicología, otras desde el derecho, otras desde la historia, desde la antropología, y bueno, más cercano un poco la filosofía de Bert Hellinger, esta parte de constelaciones, cómo se relaciona con la salud, cómo se relaciona con la astronomía, con la astrología, porque también varios eventos se vincularon con eventos astronómicos que ocurrieron en esos momentos. Y bueno, estoy abierto a sus preguntas, el tema es muy amplio y solo serán unas pinceladas. Y bueno, evidentemente, como apareció al principio de la grabación, me responsabilizo de algunas de las hipótesis que verteré aquí en la charla. Y también cuando haga alguna acotación sobre algún estudio académico, científico, de algún doctor, de algún historiador que han escrito bibliotecas y bibliotecas de esta parte de la historia, pues también lo acotaré. Entonces, ese es como el preámbulo que quiero comentarles. Entonces, inicio con lo siguiente, reconociendo y honrando el gran valor, la
el atrevimiento de algunos personajes en España que se atrevieron a caminar de manera diferente y se hicieron a la mar, y en lugar de buscar rutas que ya eran conocidas, rutas transitadas, rutas que los llevaban a las Indias, porque eso es lo que buscaban en principio los que se embarcaron. En este caso hablamos de Cristóbal Colón, que se embarcó desde España, desde las costas de la península española, y se hizo a la mar, junto con un puñado de valientes y amorosos hombres, que se les han calificado de muchas cosas, pero hay que tener valor para hacerse a la mar y no saber a dónde vas. Si ahora con el GPS nos perdemos en la montaña, salimos por ahí a alguna montañita y necesitamos llevar el GPS y mandar la ubicación. Imagínense salir a la mar hace 500 años sin saber qué vas a encontrar, dejando todo atrás. Eso se necesita valor. Para eso se necesita tener valor, se necesita tener agallas, se necesita tener corazón. Entonces, para desprenderse de eso, y todos sabemos que la historia nos platica que en 1492, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón tocó la isla caribeña de Guananí, y bueno, fue el primer contacto, las primeras pisadas registradas de personas que llegaban de otros continentes a esta. Bueno, quiero abrir un paréntesis. Hay por ahí historias de la doctora Ruth Sotomayor, una persona ecuatoriana que vive en Madrid, que vive en España, donde ella habla de una cultura protoamericana. Es decir, que ya en América hubo una mezcla de varias culturas que se remontan a miles de años, más allá de lo que nos refieren los documentos prehispánicos, nahuas y mayas. Se refiere a una cultura mucho más ancestral, inclusive más ancestral que la cultura del Indostán. O sea, estamos hablando de 10,000, de 12,000 años atrás, muy, muy antiguo. Esos estudios de la doctora Ruth Sotomayor están disponibles en España, la pueden consultar también por ahí. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, los pasos registrados para la historia contemporánea son dados por Cristóbal Colón en las islas del Caribe americano. Y de ahí Cristóbal Colón se atreve también a explorar el macizo continental y toca las costas de Venezuela. Y de Venezuela inician un proceso de expansión hacia lo que ahora se conoce como Centroamérica, y algunas otras expediciones hacia Colombia, que es la Nueva Granada, y de ahí al imperio grande, al imperio importantísimo del Perú, el imperio del dios Inti, que digamos también tenía una gran extensión, como el imperio mexica, que al momento del contacto estaba en el apogeo lo que se conoce como la cultura azteca o mexica, que su idioma era el idioma náhuatl. Entonces, dados esos primeros antecedentes, nos vamos a ir un poquito ya de la parte de América Central, América del Sur, vamos a ir a México, vamos a ir a la península de Yucatán. Y en la península de Yucatán se tiene el registro de que en 1519 llegó a las costas de la península de Yucatán Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó a la península de Yucatán con un conflicto porque desobedeció las órdenes del gobernador de Cuba, don Diego de Velázquez, donde en primera lo propuso a Hernán Cortés para que explorara esta parte continental que se vislumbraba desde Cuba. Entonces lo propuso para que iniciase una expedición hacia esa parte de Yucatán, México.
pero después, por alguna situación, se arrepintió y a punto de revocar el mandato, Cortés se dio cuenta de eso e inició la expedición hacia las costas de Yucatán. De tal manera que el primer contacto con México de Hernán Cortés fue en Yucatán. Abro otro paréntesis. Se tienen registros que ya en Yucatán existían vestigios de otros navegantes españoles. Ahí en Yucatán se tiene el conocimiento de que llegó Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Ya estaban ellos en Yucatán cuando llegó Hernán Cortés. Lo que pasa es que ellos llegaron pues solitarios y Hernán Cortés ya llegó con un contingente de soldados españoles que venían, como comentó, de Cuba. Entonces, Hernán Cortés inicia esa migración desde la península de Yucatán por todo el Golfo de México, atravesando Campeche, el estado mexicano ahora de Campeche, Tabasco y Veracruz. Y en Veracruz llega en 1520, aproximadamente llega a Veracruz Hernán Cortés junto con sus soldados. Y allí en Veracruz tiene una acogida, digamos, cordial por los grupos que estaban en ese momento en Veracruz, que eran los totonacas. Y este grupo totonaca le comenta a Hernán Cortés que ellos estaban siendo sujetos de abuso por unos individuos del centro, unos mexicanos que eran tenochcas, mexicas, violentos, guerreros, que estaban en el centro de México y que les exigían tributo. Entonces, Hernán Cortés les comenta, ustedes no tienen por qué seguir pagando tributo. Ya empieza él a tomar las primeras decisiones. Cortés era un tipo muy inteligente, era un tipo aventurado, era un tipo que sabía lo que quería. Y bueno, en ese sentido, empezó a tomar ya ahí en ese momento, apoyado por todo el entorno totonaca que era en Veracruz, empieza a tomar esas decisiones. Ya para entonces, en esta parte del mundo, se tenía una serie de herramientas, una serie de formas de comunicarse. Y ya cuando Hernán Cortés estuvo en Veracruz tomando esas decisiones, Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, que era el emperador del Imperio Mexica en Ciudad de México, lo que ahora es Ciudad de México, se enteró de esta situación. Y entonces Moctezuma era un hombre, la gente que lo describe, las narraciones de españoles, inclusive de frailes y de mexicanos, de tlacuilos, narraban que Moctezuma era un hombre de buen corazón, era un hombre sabio. Y entonces, para tratar de limar asperezas y demostrarle, digamos, que la buena mirada del Imperio del Centro de México, le envió presentes. Moctezuma le envió presentes a Hernán Cortés hasta Veracruz. Solo que esos presentes eran jade, era oro, eran perlas y era plata. Entonces, evidentemente, la concepción del mundo de Europa y de América era un poco diferente, entonces, cuando Hernán Cortés y el grupo de personas que estaba con él, algunos dicen que eran 280, otros que eran 500, el chiste es que eran algunos cientos de personas, miraron eso y entonces decidieron emprender el avance hacia el centro de México. Repito, ya iba Hernán Cortés con un grupo, digamos, de miles de totonacas que se unieron en Veracruz. Entonces, rumbo a México, tendrían que cruzar una sierra alta, arriba de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que estaban como referencia a dos volcanes, un volcán y una volcana. El volcán es el Popocatépetl y la volcana es la Iztaccíhuatl. Entonces, tuvieron que atravesar esa ruta para llegar al centro de México. Entonces, vienen atravesando la ruta y antes de subir a las montañas, tocaron la población de Tlaxcala.
Tlaxcala es un lugar muy importante para nuestra charla. Tlaxcala es un estado pequeñísimo, es tal vez el estado más pequeño de México junto con Colima, pero es un estado que fue maltratado a unos límites de violencia y de masacres terribles, porque en ese pueblo era el campo de entrenamiento de los guerreros mexicas para prepararlos para ser capitanes del Imperio Azteca. De tal manera que los entrenamientos no eran digamos, de mentira, sino eran entrenamientos donde realmente los jóvenes aztecas de 13 o 14 años tenían que matar a niños, a jóvenes tlaxcaltecas para que fueran cultivándose en el arte de la guerra. Entonces, Tlaxcala es un pueblo, es una comunidad muy oprimida porque está muy cerca de Ciudad de México. Está a 170 kilómetros, 150 kilómetros de Ciudad de México, está esa población de Tlaxcala. Entonces, los tlaxcaltecas se unen a los totonacas junto con otros indígenas que están en Puebla, muy cerca de ese rumbo, y entonces ya Hernán Cortés tiene un gran contingente de miles de indios, de indígenas mexicanos y a los cientos de españoles que llegaron con él, y avanza. Es el avance que hacen hacia el centro de México. Entonces, al llegar al centro de México, Moctezuma recibe a Hernán Cortés. Lo recibe Hernán Cortés y bueno, entran en una dinámica agradable. Entran en una dinámica agradable y se cuenta que estaba Hernán Cortés maravillado. Hay en la parte del centro de México, hay vestigios de escritos, de cartas, que tenemos la referencia de cartas que Hernán Cortés escribió al rey de España, donde le manifiesta lo grande, la magnificencia de lo que era la ciudad lacustre de Teotihuacán, la ciudad del centro de México, capital del Imperio Mexica. Bien, entonces esos primeros, esa primera aproximación se da en buenos términos. Inclusive los españoles son alojados en el palacio de Axayácatl. Axayácatl era un tlatoani también mexica que estaba muy cerca de la gran pirámide del Gran Teocalli, que está en el centro de México, la pirámide principal del centro de México. Entonces... Miguel, perdona, una cosita para toda la gente que nos está viendo. Y es alucinante poder escuchar a alguien que ha dado la historia desde el punto de vista del momento histórico que se vivió. No del punto de vista de ahora, ¿no? Porque eso es fundamental. Juzgar cualquier pasado de la historia, cualquier momento histórico desde el punto de vista actual, pues puede resultar, imagino que fatal, horrible y de según qué, ¿no? Pero está muy bien que estemos dándole ese toque intentando ponernos en la España de aquel momento, del año 1492 o el 1520 con el Hernán Cortés. Sobre todo esto, pero que ¿quién se ha perdido este trozo que ha dicho que ha sido muy interesante y que va a seguir siéndolo? Tenemos un canal de YouTube y lo tenemos porque lo hemos creado. Y ya tenemos un montón de gente ahí suscrita y queremos que te suscribas también, a ti, al que me estás viendo. ¿Que quieres estar enterado de todos los programas que hacemos, que hemos hecho anteriores y que vamos a seguir haciendo? Solo tenéis que dar a suscribirse a ese canal de YouTube y ahí están todos colgados, podéis verlos a ratos, cuando queráis, y es muy interesante. Dicho lo cual, nos volvemos al Imperio Azteca de Moctezuma II y seguimos escuchando con muchísima atención. Ya, entonces, después de ese primer contacto, Hernán Cortés estuvo conociendo el entorno de la sociedad mexica y ahí fue donde se extiende la referencia histórica de todas las cartas que escribió a España, al rey de España, queriendo también aminorar un poquito esta fricción por la desobediencia que tuvo con el gobernador Diego de Velázquez, que estaba en Cuba. Entonces, él dijo, no, pues yo me voy allá con el jefe a España y para que este señor no me siga molestando. Bueno, entonces eso pasó, pero hubo una situación que
no estando Cortés, Cortés salía del centro de México a seguir conociendo lo que era esta parte de México, esta gran territorio de México que inclusive, paréntesis, era tan vasto, tan importante, tan lleno de riquezas, tan abundante en vegetación, que fue conocido como la Nueva España. O sea, no por algo, desde la península, el rey de España lo nombró como la Nueva España. Inclusive sabemos que se dice que para el rey de España en cierto momento en sus territorios no se ponía el sol. Y México, esta parte era conocido como la Nueva España. Pero cuando llegó Hernán Cortés y se hizo el contacto con estos primeros momentos en el centro de México, pasó algo muy importante. Estos viajeros españoles, estos hombres atrevidos españoles, tenían en mente una cosa, era el salvar las almas de las personas que estaban aquí en México, porque, digamos, en principio hubo una concepción de que los americanos o los nativos americanos, pues no tenían esas condiciones, ¿verdad? Aunque después hubo una reconsideración y bueno, evidentemente la iglesia y todo este grupo de ilustrados españoles, pues reconsideró y inclusive las primeras normas jurídicas que se dictaron en estos territorios fueron de frailes y de letrados españoles que les dieron derechos a los indígenas, a los pobladores de estas tierras. Pero acotemos eso de que una de las situaciones era salvar estas almas. Entonces, ya una vez hechos esta aclaración, comentarles que este primer contacto amigable que tuvieron la gente de Hernán Cortés con la gente del centro de México, se vino abajo porque en una fiesta, digamos, en una ciudad que es también muy grande, que es Tlatelolco, en esa ciudad de Tlatelolco era el mercado más grande de América. Era un gran mercado donde se distribuían productos y evidentemente el circulante, tanto en oro, plata, como en otras, digamos, formas de hacer intercambio comercial, era muy abundante. La gente, las personas que habitaban ese espacio de Tlatelolco eran muy ricos. Entonces hubo una fiesta donde Pedro de Alvarado estuvo presente y ahí digamos, los indígenas mexicanos llegaron ataviados con oro, con jade, con perlas, y eso despertó digamos, algunas cuestiones por ahí muy materiales de algunas personas que estaban con el ejército español, y empezó una matanza indiscriminada de mexicanos. Entonces, eso empezó con un problema bélico entre los españoles y los habitantes del centro de México. De tal manera que se rompió vamos a decir, esta luna de miel, esta situación tan amigable, y de ahí empezó esta situación desfavorable. Después se habla de que los españoles que estuvieron por ahí fueron retirados de la ciudad, fueron expulsados de la ciudad, salieron hacia, digamos, el sureste de México y se refugiaron en Tlaxcala nuevamente. Se refugiaron en Tlaxcala para hacer un recuento de sus bajas, para ver cómo estaban, en qué condiciones tenían para retomar nuevamente el asedio, la conquista de México Tenochtitlan. Bueno, esa es una parte. La otra, se cuenta que el gobernador de Cuba, para castigar a Hernán Cortés, mandó a Pánfilo de Narváez desde Cuba hasta el macizo americano, hasta México, para hablar con Hernán Cortés. Y Pánfilo de Narváez se comunicó a través del correo que en esos momentos tenía con Hernán Cortés para solicitar la audiencia. Hernán Cortés no accedió,
de tal manera que Pánfilo de Narváez pereció en México. Sí, y la gente que iba con Pánfilo de Narváez se unió al ejército de Hernán Cortés. Bien, esa historia es también muy importante porque en el grupo que iba con Pánfilo de Narváez iba un afroamericano, y ese afroamericano llevaba consigo un virus que fue la viruela. Y la viruela fue tal vez el principal agente, la principal noxa que permitió o que generó las condiciones para que los soldados españoles pudieran adueñarse del México antiguo, de la ciudad de Tenochtitlan. Porque evidentemente el sistema inmunológico de la gente, de los nativos americanos originarios de México, no tenía las defensas para interactuar con el virus, de tal manera que fueron muchos muertos los que ocasionó la viruela. Realmente la viruela y el grupo de contingentes mexicanos fueron los que iniciaron la conquista de México. Es decir, América se puede decir que son los conquistadores o los conquistadores conquistados, porque fue los propios habitantes de América los que, junto con algunos cientos de españoles, ocasionaron o generaron esta conquista. Bien, decirles también que junto con esta situación de la viruela y de los indios que estaban aliados con el ejército español para llegar a Tenochtitlan, también la religión, entendida como el trabajo que hicieron todos los dominicos, los franciscanos, para tratar de evangelizar a los habitantes americanos, fue muy importante. Pongo en contexto. Ustedes imaginen a un grupo de religiosos españoles con los votos que hicieron cuando tomaron los hábitos, y en el sentido de que una de las principales premisas que tenían al tomar los votos era salvar las almas. Ustedes imagínense, una persona que tiene tal encomienda es capaz de hacer todo, de hacer lo que sea. Y la concepción digamos, de los frailes o de los religiosos que tomaban los hábitos en España era profunda, de tal manera que al llegar a América, pues evidentemente se suscitaron situaciones que a nadie nos gusta, pero se dieron situaciones complejas, complicadas, pero el fondo profundo es el salvar el alma, el salvar la esencia, el salvar el interior de las personas que estaban en esos momentos habitando estas tierras americanas. Entonces, con eso me quedo. Y de ahí vamos a partir con esta nueva mirada. Bien. Para esto voy a utilizar un pictograma. Y es un pictograma porque estas sociedades americanas prehispánicas, vamos a decir, tenían escritura y tenían una lengua estructurada. Eran de verdad, tenían una cultura vasta, amplia y bien arraigada. Bien, ese pictograma que fue utilizado muy inteligentemente por los que estaban en esos momentos al frente del clero, es la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue tal vez lo que permitió, lo que posibilitó el gran mestizaje, lo que permitió que esas dos formas de ver el mundo, que esas dos culturas se pudiesen unir, se pudiesen entrelazar. Porque si bien sabemos que la imagen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe,
la historia nos cuenta que el indio Juan Diego, un indígena mexicano que vivía en una comunidad digamos, al norte de lo que fue la Gran Tenochtitlan, en su paso, él iba hacia Tlatelolco y en su paso hacia Tlatelolco cruzaba por un cerro que era el Cerro del Tepeyac, donde se veneraba a una deidad prehispánica que hacía referencia a la madre, a la gran madre. Entonces, justo en ese lugar, al cruzar el indio Juan Diego, tiene 3 apariciones. En 3 momentos diferentes se le aparece una mujer, una virgen resplandeciente, y le deja dicho que le entregue a Fray Juan de Zumárraga, que en esos momentos era el obispo de la diócesis en Ciudad de México, le deja dicho que en ese espacio, en ese lugar, se construya un espacio, una iglesia, un santuario, para que ella pueda entregar algo que la Virgen trae, que trae un regalo para todos los habitantes digamos, de estos territorios. Y bueno, para esto me voy a basar en el texto del doctor Andrés Brito. Andrés Brito es un español, vive en Canarias, y él trabajó primero con la Sábana Santa. Hizo una tesis doctoral de la Sábana Santa. Y luego, por la importancia del lienzo de la Virgen de Guadalupe, pues se le propuso que hiciera un adelanto de qué era realmente la Virgen de Guadalupe. Bueno, en el estudio que el doctor Brito hizo sobre la Virgen de Guadalupe, hay varios símbolos. Este pictograma es de suma importancia. Inclusive hay un manifiesto del Vaticano donde se le declara a la Virgen de Guadalupe patrona, reina de las Américas, no solo de México. Inclusive en España, yo tengo amigas españolas que llevan el nombre de Guadalupe, ¿verdad? Que bueno, en principio se dice, hay también paréntesis, hay una parte donde se habla de que un soldado español llevaba una virgen que está en Cáceres, y bueno, hay esa historia. Sin embargo, el trabajo del doctor Brito, que es un trabajo científico importantísimo, nos refiere, en principio, que ese lienzo tiene condiciones que nos hacen pensar que no es ni siquiera una pintura, porque no tiene vestigios de ser trabajada con pincel. Los colores, bueno, para empezar, es un lienzo que es hecho de una fibra de maguey que se llama istle. Esa fibra de maguey tiene las condiciones de que una estructura, una tela hecha con esas fibras no dura más de 20 años. La imagen de la Virgen de Guadalupe, plasmada en el ayate de Juan Diego, que era de istle, lleva más de 500 años. Los pigmentos que están ahí, existe un trabajo de químicos, de doctores que ganaron premio Nobel de química, donde no conocen de dónde son esos pigmentos con que se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayate del indio Juan Diego. Entonces, hay varias cosas. Voy a tomar algunas que nos van a servir para lo que les comentaré en la parte final de la conversa. Las manos de la Virgen de Guadalupe, todos tenemos esa imagen, y si no, les pido que la puedan buscar, las puedan ver por ahí. Y la Virgen de Guadalupe tiene unidas sus manos al centro del pecho. Bien, ese símbolo para los indígenas mexicanos significaba una situación muy importante, que indicaba que entre las manos llevaba un regalo, llevaba un presente, llevaba un obsequio para entregártelo, para dártelo. Las manos estaban justo por encima del vientre, y se aprecia en el trabajo del doctor Brito, también nos hace referencia que la Virgen, a pesar de ser una mujer virgen, estaba embarazada. Estaba embarazada, y lo que llevaba entre las manos
el regalo que llevaba entre las manos era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre, que iba a ser entregado en ese espacio, en esa ermita, en esa iglesia, que estaba solicitándole al clero del Centro de México a través del mensaje de Juan Diego. Y desde ahí empieza la inteligencia y cómo este grupo de personas con esa capacidad de amor, inteligencia, para que fuera un indígena, para que fuera un miembro de las tribus americanas, la que llevara el mensaje al obispo, a Fray Juan de Zumárraga. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que aquí el astrólogo nos hablará después, en el manto de la Virgen de Guadalupe están distribuidas 46 estrellas. Y se habla que esas estrellas corresponden a las constelaciones que estaban vigentes el 12 de diciembre de 1531 en el cielo. Que esas distribuciones de las estrellas estaban, que hacían perfectamente el marco para guardar la imagen de la inteligencia activa en presencia de la madre de Dios. ¿Ya? Entonces, otro de los siguiendo con esta cuestión astrológica, para que nuestro amigo nos platique, imagínense lo que representaba ese pictograma para los mexicas, para los indios americanos. Era una mujer que se vestía de las estrellas y por atrás de ella emergían los rayos del sol y estaba posada sobre la luna. Miren, estoy con la piel, no sé cómo se diga en España, pero es increíble. Esa imagen es súper potente. Eso, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en 10 años, 9 millones de indígenas mexicanos se convirtieron. Imagínense el poder que tenía, o que tuvo, o que tiene la Madre de Dios, la Madre de Jesús en esta manifestación de la Virgen de Guadalupe. Es increíble. Y además otra cosa, en el manto en el manto que cubre a la Virgen de Guadalupe están plasmadas 7 flores que se llaman Nahuiolgin. Esa flor Nahuiolgin representa, es un símbolo muy importante para los indios mexicanos, para los indios mesoamericanos, porque representa al dios Ometeotl. Ometeotl se hablaba de un solo dios, Ome uno, Teotl Dios. Entonces estaba plasmada en la parte de la parte de la cintura hacia abajo de la Virgen de Guadalupe. Eso es otro símbolo muy importante, que los indígenas mexicanos, americanos, entendieron que la presencia de la aparición de la Virgen de Guadalupe era algo sobrenatural, porque también estas culturas americanas tenían esa creencia de lo sobrenatural. Entonces, Perdona, Miguel, un segundito, que acaba de llegar una compañera nuestra que se ha juntado al programa y la queremos saludar y luego ya seguimos. Estáis viendo lo interesantísimo que está siendo esta conversación. Estamos hablando también de María, la aparición de la Virgen de Guadalupe y esa imagen que ahora, mientras que él descansa un poquito y bebe un poquito de agua, pues podéis buscarla todo el mundo en internet, ¿no? Cómo es la imagen de la Basílica de Guadalupe en México, la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María de Guadalupe. Ana María Santos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y disculpar porque llego tarde, ya estoy en el campo haciendo y buscando y llego tarde ya. ¿Has encontrado hierbas, cosas interesantes, flores? Maravillosas. Está el campo ahora precioso, precioso. Las flores que nos decía, ¿no?, el compañero, que también lleva la Virgen de Guadalupe, que eso es importante. Una vez un alumno me lo comentó. Dice, la Virgen de Guadalupe va llena de flores. Y sí, es verdad, qué curioso. Sí, sí. Aparte me están entrando unas ganas locas de conocer, de ir a la Basílica de Guadalupe. Vaya. Conocer esa imagen. O sea, pues mira, Luis, yo me tuve que venir por la pandemia y me quedó pendiente ir a visitar a Guadalupe, claro. Tendré que volver porque no pudo ser, pero bueno. No, está claro, tienes que volver. O sea, alguien tiene que llevarte las maletas. Por lo tanto,
Ya sabes, es decir, que hay que volver, hay que volver. Bueno, todo esto queda hincapié que el próximo jueves haremos un especial dedicado un poco a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hablaremos un poco de la imagen de Jesús, la Pascua, por qué murió, cuál es su parte espiritual de todo esto, fuera de la idea de la Iglesia Católica o fuera de la idea de lo que es, ¿no? También convocamos a toda aquella gente que sea interesado, que sepa cosas que tengan que ver con Jesús de Nazaret, con su labor espiritual, con su muerte y por qué, en fin, todo esto, que se apunte, que se anime, que hable, que comente y que nos den su visión. Y lo haremos el próximo jueves santo, aprovechando la noche de la Pasión de Cristo, a las 9 era, Josefina, ¿quedamos? Sí, el mismo horario. A las 9 de la noche del Jueves Santo, que es una noche muy especial, además, ya os explicaré por qué, es una de las noches más importantes energéticamente de una de ellas. Vale, bien, continuamos con nuestro compañero Miguel desde México, que nos está hablando de la Virgen de Guadalupe, de todo lo importante que tuvo que ver aquella imagen para la unión entre pueblos, ¿no? Unos que traían la idea de las salvar almas, como él comentaba, la idea católica de los sacerdotes españoles del momento, con la idea de las religiones o la idiosincrasia que tenían aquella gente en aquel momento, ¿no? O sea que es muy interesante y ya me callo y te escuchamos. Bien, bueno, para finalizar con este pictograma, con esta aparición, con esta revelación de la Madre de Dios, de la Madre de Jesús en su forma que el nombre es Tecuatlazupe, o sea, el Guadalupe, pero el nombre que la propia Virgen le expresó al tío de Juan Diego, el tío se llamaba Juan Bernardino, le dijo, quiero que mi nombre sea Tecuatlazupe. Entonces, cuando Juan Diego le dice eso a Fray Juan de Zumárraga, pues se imagina inmediatamente Guadalupe y lo liga con esta fonética española, pero realmente era Tecuatlazupe. ¿Y saben qué quiere decir Tecuatlazupe? Significa la que aplasta a la serpiente. Tecuatlazupe significa la que aplasta a la serpiente. Y evidentemente, pues, la serpiente para los mexicas representaba, pues todos sabemos que el águila devorando, el águila posada sobre un opal devorando una serpiente. Ese es el símbolo que buscaban los fundadores del México Tenochtitlan para fundar ahí la ciudad. Y que lo encontraron en el islote del lago de Texcoco, bueno, entre paréntesis. Entonces, nada más para finalizar con este pictograma, con esta imagen, con esta representación divina, vamos a lo que es el ángel que está a los pies de María de Guadalupe, y está con una mano sosteniendo el manto, y en el manto para nuestro astrólogo están las estrellas, está el cielo, y con la otra está sosteniendo la túnica, está la tierra. O sea, el ángel que está a los pies de María está uniendo el cielo y la tierra. Bueno, y de ahí es el momento para hacer esta resignificación de lo que yo les quiero proponer. Dejar la hipótesis de que esta parte de víctima-victimario no nos lleva a ningún lado. Desde postulados sistémicos de... Perdón, Miguel Ángel, yo te quería hacer una pregunta antes de que continúes, que es, la imagen, tú nos has contado la historia, pero la imagen que a día de hoy tienen los mexicanos de los españoles, ¿nos podrías decir cuál es? Bueno, ¿Somos evidentemente, verdugos? ¿Somos verdugos? A ver, Josefina Villuendas, mira, en la parte del cerebro reptil, que sí, es para todos nuestros oyentes, es en la parte, vamos a llamarle de la nuca, allí el cerebro reptil están alojadas memorias ancestrales, y esas memorias ancestrales nos sacan de nuestro lugar. A pesar de que hay grandes investigadores, científicos, y que han trabajado y que han leído a diversos estudios, investigaciones, tanto de personas, digamos, europeos como americanos, existe todavía esa consideración. Y repito,
existe por ahí el antecedente de que aún se mandó una carta a España para solicitar que el gobierno español se excuse, ¿no? Entonces, me parece, bueno, hay ideologías, a lo mejor se mira bien, pero repito, vamos a dar un pasito más desde cuestiones más profundas, porque nadie gana cuando existe esta situación de víctima-victimario, esta situación para confrontar jurídicamente, es muy importante conciliar, arbitrar, reconciliar, gracias Josefina, encontrar los puntos que sí nos ponen en un paradigma ganar. Ese es lo más importante, ¿qué gano? Y bueno, lo primero que gano yo, desde esta cuestión sistémica, yo hablo en primera persona, por si existe alguna otra concepción, yo gano la vida. Porque si no se hubiesen dado las cosas como pasaron hace 500 años, o sea, nada. O sea, estamos hablando de si vemos las historias, los tiempos grandes de la humanidad, es nada, son 500 años que están atrás. O sea, yo no estuviera aquí, ni creo que de los que estamos escuchando, de los que están aquí en la transmisión, pues no estuviéramos aquí. Entonces, ¿qué gano yo? La vida. Y a partir de ahí, vamos a hacer esta dinámica que es la que yo les quiero proponer, que es una situación muy bonita, donde decirles que la presencia de los españoles en América fue para aportar una solución. O sea, los españoles aquí vinieron a aportar una solución. ¿Y cuál es la solución? Que entre hermanos americanos no nos destruyéramos. Fue una solución de fuego, sí, fue una solución de fuego. Y les pido por ahí si me pueden ayudar, pues si están ahí escuchando, tienen un diagramita a la mano, vamos a trazar un diagramita donde les voy a proponer alguna dinámica para ver qué fue lo que pasó y cómo lo podemos entender desde una cuestión más gráfica, más interesante, que es trazar dos ejes, uno vertical y uno horizontal, donde en la parte superior del eje vertical vamos a poner la solución de fuego. Vamos a bajar por todo ese eje, vamos a poner algo que se llama solución de tierra, y vamos a abrir el eje al horizontal, donde va a ser una solución de agua, y luego va a continuar el eje horizontal, vamos a tener una solución de aire. Entonces, esas son lo que podemos conceptualizar como una propuesta para encontrar solución a un conflicto, inclusive un conflicto profundo, como el que podríamos tener aquí en América o en otras partes, y esa solución se aplica actualmente. Y al centro, donde se cruza ese eje vertical y ese eje horizontal, vamos a poner una concepción más en conciencia, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la solución, esta parte de reconciliación que hubo entre estas dos visiones del mundo, nos lleva a hablar de que estaba digamos, este panorama donde estaban esas cuatro formas de encontrar la solución, donde la solución de fuego es a través de la guerra, del conflicto. Me mato o te matas, o te mato. Y en la parte de abajo, en la parte de la solución de tierra, son las enfermedades. Es cuando el cuerpo no encuentra una solución en otras instancias y entonces la biología, la molécula se desorganiza y enferma. Entonces, esa es la solución. Y la otra solución, digamos, a la izquierda de su gráfica, es una solución de agua. Y es una solución de agua donde entran aspectos que llamémosle, es una depresión, es una depresión compensada. Vamos a decir que es una solución un poco más yin, un poco más femenina. Hay una feminización de las personas que interactúan en la dinámica. Y si corremos esa línea horizontal,
hasta la salida, hasta donde termina, donde has colocado tu eje, va a ser una solución de aire. Y en esa solución de aire, uno de los aspectos, hay muchos, pero uno de los aspectos que se encuentra es la religar, es la religión, es el aspecto profundo, es conocer realmente a través de un trabajo de la mente consciente y de todo lo que está, que va tu pregunta, Josefina, en el tallo cerebral, sí, encontrar una solución de la conciencia, entendida como la solución de la conciencia, donde participa la glándula pineal, y la glándula pineal nos da la posibilidad de conectarnos con sustratos superiores de la conciencia y poder conectarnos con el futuro, con el pasado y vivir en el presente, en el corazón. Pero es solamente a través de esa solución de éter que viene dada por el aire. Y esa concepción de las soluciones la podemos ver en la mano. En su mano, ustedes lo pueden ver, donde el dedo meñique es la solución de tierra, el dedo anular es la solución de agua, el dedo medio cordial es la solución de fuego, el dedo índice es la solución de aire y el dedo pulgar es la solución del éter. Bueno, esta lectura que le damos es desde algunas concepciones por ahí de medicina, de ayurveda, ahora es sintergética y muchas otras concepciones, se ve esta solución que está en la mano. Entonces, España, al llegar a América, vino a darnos una solución, vino a mostrarnos todo ese trabajo, porque hubo conflictos, hubo una solución de fuego, hubo enfermedades a través de lo que ya les platiqué, de las epidemias de viruela, hubo situaciones de depresiones compensadas, donde al principio el Imperio Mexica y algunas otras pues empezaron a tener un aspecto más yin, a mostrar esa situación más desde el corazón, más de apertura para que llegaran de Cortés desde Veracruz hasta el centro de México. Y vino la otra, que fue utilizada uniendo el lóbulo frontal con toda la parte del tallo cerebral, que fue a través de digamos, los estudios, que fue a través digamos, de este manejo importante que hubo de comercio, de intercambio, de esta parte cultural, de esta parte que digamos, la religión promovió, y allí es donde aparece la Virgen de Guadalupe. Y miren ustedes, no es solamente una situación intelectual, sino viene algo muy importante que lo dijo Juan Pablo II. Vino con esta imagen de la Virgen de Guadalupe, vino a hablarnos a través del mismo lenguaje que se hablaba en estos territorios, a través de la Virgen de Guadalupe nos los presentó. O sea, hubo como una interexpresión, como una forma en que las personas que estaban aquí en México pudieran entender la parte consciente profunda de los evangelizadores castellanos. Entonces, eso es bien importante, porque entonces ahí nos salimos de la conquista, y si nos salimos de la conquista, nos salimos de los conquistados y de los conquistadores, y entramos en otra parte, entramos en una situación donde no hay ficción. Josefina, tu pregunta, cuando existe todavía esa visión, digamos, no es general, pero sí existen algunas voces. Cuando entramos en esa parte, entramos en una fricción entre una parte superior espiritual y hablando la parte más densa, más biológica, más estructural, y eso causa calor, causa fricción, y eso causa enfermedad, causa conflicto. Y claro, cuando hay, a través de la fricción... Ahí habría que trabajar con las polaridades. Sí, con las polaridades, pero déjame decirte una cosa, la cultura prehispánica mexica precisamente estaba fundada en las polaridades. Estaban esas dos condiciones, estaba el aspecto femenino, el aspecto masculino, estaba el día y estaba la noche,
estaba la tierra y estaba el cielo, estaban las dos concepciones. La dualidad es una de las características de las civilizaciones americanas. Esa era la característica. Y trabajar con la polaridad, como tú hablas, es, ¿cómo explico? Es ir diluyendo, Josefina. Diluir es resolver. Y diluir necesitamos ponerle agüita, ponerle emoción, ponerle una emoción cualificada con el corazón a esas polaridades para irlas uniendo y formar en el corazón. Que ha de haber la fusión, entonces ya saltas a otra energía. Cuando se fusionan las dos polaridades es cuando puedes saltar a otra energía, ¿no? Entonces supongo que con la sintergética estáis incluyendo cosas, ¿no? Para poder hacer este salto. Sí, ahora hay varias propuestas en medicina y en antropología, donde ya están buscando esa conciliación, esa reconciliación de los opuestos. Esa reconciliación de los opuestos. Entonces, recuerden esta palabra, es interculturación. Interculturación. Es realmente lo que provocó este pictograma, esta presencia, esta esencia, esta aparición de la Virgen de Guadalupe, a través de hablarnos a la parte indígena mía, a la parte indígena de que estaba en esa representación divina, estaba todo. Y entonces, ¿qué hizo Josefina? Incluyó todo el mundo mexica, prehispánico, profundo, dentro de una imagen, y una imagen sanadora, Entonces, esa visión es la que, digamos, yo les propongo de mirarla, y que este pictograma, esta aparición de la Virgen de Guadalupe es la que puede conciliar esos dos opuestos, esas dos fases que están en nosotros. Y que tú hayas estado en México y que no hayas podido ir a visitarla es algo muy significativo, y si los compañeros no la conocen, cordialmente invitados a México. Podemos hacer un recorrido por los lugares que yo les estoy platicando, museos. Podemos hacer un recorrido a la Virgen de Guadalupe y platicarles lo profundo, la historia, pero también lo que hay, lo profundo que existe en toda esta representación. Entonces creo yo que teniendo esta visión de encontrar la solución de fuego, la de tierra, la de agua y la de aire, y a través de la del aire, a través del pensamiento, conectarlo a mi corazón y buscar la solución de la conciencia, es donde podemos dar un salto. Podemos dar un salto y podemos crecer. Y entonces los hijos de nuestros hijos van a encontrar ya un entorno en paz. Y miren en qué momento lo estamos diciendo. Es un domingo de Ramos. Digamos, el primer domingo después de primavera, después del 21 de marzo del solsticio de primavera. Estamos sumergidos en una cosa de la pandemia, de algo, pero que nadie nos lo esperábamos, y llegó. Y finalmente termino con esto para que vean lo potente que es la presencia de la guadalupana en la vida de México, de América y del mundo. La aparición de la guadalupana se dio junto con el avistamiento en América de un cometa. Algunos escriben que es el cometa Halley, pero se dio con la avistación, se avistó un cometa en los cielos del planeta Tierra. Hubo un eclipse lunar, y el eclipse lunar era propicio para que en el mundo antiguo mexicano se hicieran ofrendas humanas a Huitzilopochtli.
el 12 de diciembre, de acuerdo al calendario juliano, era el solsticio de invierno. Es decir, era un cambio importante digamos, de pasar a un periodo de luz-obscuridad, de oscuridad-luz. Los solsticios eso nos marca. Se presentó un terremoto, hubo un temblor, un movimiento, la Tierra también habló. Se habló el cometa al cielo a través del cometa Halley, también habló la Tierra, la Pachamama, la Madre Tierra, a través de un terremoto. Y eso llevó a que Hernán Cortés tomara decisiones de destruir templos que eran utilizados por los antiguos mexicas para sus cultos, y la epidemia de viruela. Entonces, estas situaciones se dieron adjuntas al 1531, momento en que apareció la Virgen de Guadalupe. Entonces, díganme si no es potente. Entonces, utilicemos esa representación guadalupana de la madre, del aspecto femenino, del aspecto que une, para poder dar un paso. Si no damos ese paso, vamos a seguir en esta dinámica de víctima-victimarios. Y finalmente, con esto ya concluyo, es la imagen del padre, la imagen de la madre, que da por origen al hijo. Y nosotros somos hijos. Y desde las tradiciones americanas se hablaba como hijos también, y la iglesia, la religiosidad nos habla también que somos hijos. Todas las culturas, todas las religiones nos hablan que somos hijos. Bueno, con esto concluyo. Disculpen. No, por favor, Miguel, yo quiero agradecer muchísimo que nos hayas traído la historia de la Virgen de Guadalupe. No habíamos hablado nunca de esta imagen mariana y lo que ha significado para México. Sí sabíamos, bueno, a algunos que nos gusta leer, la importancia que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, ¿no? Y nos has traído esa historia, esa parte de reconciliación y que la historia pasada hay que mirarlo bajo los ojos de aquellos que la vivieron, ¿no? No se puede juzgar la historia. Yo pienso así, la historia no se puede juzgar. Pasó y hay que intentar superarla y entablar otros puntos de vista. Miguel, Jorobado, pues me ha encantado, de verdad, es que he estado aquí calladito, escuchando. Josefina, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo creo que Félix sí tiene algo que decir. A ver, Félix, que lo tengo de lejos, no sé. Félix, dime. Me muero de ganas de decir cosas. Pues venga, ¿cómo es todo hoy? Ha estado hablando Miguel Ángel. Muchas gracias por tu exposición, que ha sido magnífica. Has estado hablando de los 4 ejes, y el punto de medio para mí está clarísimo, que es la propia Virgen de Guadalupe. ¿Sí? La Virgen de Guadalupe, yo la entiendo como una energía, y esta energía la he conocido porque es la misma energía que existe en una localidad de India cercana a Mumbai, donde yo he conocido muchas cosas muy interesantes sobre la vida, no me gusta la palabra, pero llamémosla espiritual, por llamarle de alguna manera, ¿no? De las cosas que conozco. Esa energía es la que tú has comentado bien, de la Virgen, o sea, del águila, sacando a la serpiente de debajo, o matando los instintos. Es la energía que estira hacia la luz, y bueno, para mí es muy hermoso haber oído eso de ti. Aparte de eso, en México yo no he tenido el gusto de estar, que no es por ganas, pero sí que he tenido contacto con un astrólogo que ha sido una de mis tres vías de enseñanza. Es un astrólogo que en estos momentos está en México, que se llama Tito Maciá, y que se ha dedicado durante una temporada a traducir el Códice de Dresde, un librito que se encontró en la ciudad de Dresde, en Alemania, y que representa
descubrió que en el Códice de Dresde estaban incluidas los acontecimientos más importantes que habían ocurrido y estaban puestas las codificaciones de las constelaciones del cielo que había en el momento en el que ocurrieron los acontecimientos. No ha tenido difusión, pero si os interesa lo podéis encontrar en un blog que tiene este hombre, se llama Tito Macía, y hay toda una serie de artículos sobre la traducción de este código de Dresde. No tenía el gusto de conocer lo de las constelaciones del manto de la Virgen, pero me ha parecido extraordinario. Lo que sí tenía claro es que había un conocimiento astrológico importantísimo en tus tierras. Y bueno, poca cosa más que decir. Que muchas gracias. Me he puesto la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí la tiene. Ahí la tenéis. La parte nada más que la mitad he podido conseguir. Así lo he hecho rápidamente. He hecho lo que he podido. O sea que esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenéis las manos que nos decía Miguel. En fin, y todo lo que en ella se puede ver. Bueno. Hay una pregunta de, bueno, no, más bien un comentario de una persona que lo está viendo, que es Yeranui Yáñez, y dice: buenas tardes desde México. Solo para decir que en este país hay mucha gente que no es católica, pero es guadalupana, y eso habla de la importancia de la Virgen de Guadalupe. Sí, así es. Así es, esto es así. Hay muchísima gente, y esto lo sé porque tengo gente conocida de México, que no practican, no son cristianos, no son católicos practicantes. Evidentemente tienen una cultura cristiana, esto sí, pero no son católicos practicantes. Pero en cambio la Virgen de Guadalupe es como la intocable. Cuidado, somos todos guadalupanos, a la Virgen no me la toquéis, aunque yo no vaya a la iglesia, ¿no? O sea que es curioso que haya venido la Virgen de Guadalupe en una noche como hoy, de Domingo de Ramos. Y Miguel, la has traído tú, o sea que muchas gracias por traernos esa parte de México tan importante, desde luego. Y saludamos a toda la gente de México que sabemos que nos está viendo en este momento. Ana María, ¿tienes alguna pregunta? No, preguntas no. Tengo que la figura aquí, que la traje de Perú, que también era muy importante en Perú. Y viendo el manto y lo que nos ha comentado Miguel Ángel, el manto de las estrellas y el vestido lleno de flores, las flores son de diversos, son diferentes todas ellas, ¿no? Entonces, de las estrellas también pueden ser totalmente diferentes. A lo mejor es esa unión de los diferentes mundos de las estrellas con los diferentes mundos de los terrícolas, de la gente que está en la Tierra. No sé, me ha venido esta imagen en este momento, ¿no? No sé si... Porque creo que las culturas de México también creen en cosas de las estrellas, ¿no? En seres de las estrellas. Claro, sí, nosotros aquí, aprovechando el comentario del señor Félix, también se tiene una tradición muy importante de ver el cielo. Realmente, aquí en el centro de México, pero más aún en el área maya, el área maya tenía un trabajo muy importante de astronomía, y la astronomía lo llevaron a hacer calendarios. O sea, existen calendarios tan exactos que existen diferencias de milésimas de minuto respecto a los tiempos que se han establecido por los grandes equipos de medición que tenemos ahora, que la ciencia ha desarrollado. Y efectivamente, para la compañera que habló, es la reconciliación de los opuestos. Es impresionante cómo sucedió esto y cómo se da en ese momento, con tantas situaciones que ocurrieron, con tantos hechos que se dieron en América, no solamente en México, sino en América, porque ya en esos momentos estaba ya el trabajo para llegar al Perú, para llegar a todos y del Perú hacia abajo. El señor Mendoza va a Argentina y trabaja Argentina, y Pizarro va hacia Chile y trabaja toda la parte del sur del continente. Entonces, realmente es importantísima.
Y la imagen, esta parte que los budistas le llaman hapchan, el poner las manos así, para los indígenas, para muchas personas es un símbolo de paz. Yo cuando damos algunos cursos les comento a los participantes que junten sus manos, junten a su papá y a su mamá, su izquierda con su derecha, el yin con el yang, y colóquenlas a la altura del pecho y ahora regañen a alguien, traten de llamarle la atención a alguien, traten de enojarte o de tener ira con alguien. No se puede porque son situaciones profundas, son mudras que también se tenían aquí en México, Tenochtitlan. Entonces, eso es bien importante. Y ahora está pasando algo fundamental. En México, en el centro de México, el Gran Teocalli, la Gran Pirámide, donde se hacían, digamos, las autoridades del Imperio Mexica, combinaban o congregaban o reunían a todos los macehuales, al gran pueblo de México, está resurgiendo. O sea, se encuentran dos cosas. La Virgen de Guadalupe está presente, pero ahora me parece que estamos integrando la raíz prehispánica antigua, la estamos integrando. Evidentemente somos mucho más las personas que estamos en esa dinámica y como lo dijo la compañera mexicana, existen algunas consideraciones de la religión y otras, pero guadalupanos, todos. Así tú vayas a un espacio donde se canta Hare Krishna, vayas a una sinagoga, la Virgen de Guadalupe, como lo dijo Luis, es la Virgen de Guadalupe. Y qué bonito que es la conciliación de los opuestos. Es ahí, ese es como lo que nos va a sacar adelante. Hablo como mexicano, como indígena mexicano, como hijo de un soldado español, como hijo de una mujer indígena mexicana, es lo que nos va a sacar adelante. Y es un símbolo que ustedes lo pueden buscar en varias partes del mundo y estará presente. Yo quería comentarte, Miguel Ángel, como obra que estáis haciendo, yo he conocido al doctor Jorge Carvajal y sé que estáis haciendo una labor, que hacéis unas caravanas y para ayudar. ¿Y cómo está todo esto? Bueno, ahora con la pandemia supongo que no se puede hacer, ¿no? Sí, bueno, evidentemente lo que propone el doctor Carvajal en su actividad sanitaria es hacer una síntesis de varios territorios terapéuticos. Entonces, buscamos conjuntar los principios de la medicina clásica ortodoxa universitaria con varias propuestas, inclusive venidas de Oriente, y también toma esa parte de los territorios originarios, de los pueblos originarios, haciendo una integración, haciendo una síntesis. Y con esa síntesis nos vamos a los pueblos, nos vamos a las comunidades, nos vamos a los diferentes países e iniciamos un trabajo altruista en salud. Y vamos a buscar sanarnos sanando, porque esa es la realidad, sanarnos sanando. Y los que somos caminantes, por decía Josefina, que yo me considero un caminante, andamos ahí, recorriendo pueblos, espacios, buscando una reconciliación interior, buscando que toda la información que está a nivel del tallo cerebral información que a veces causa fricción, pueda diluirse para que pueda establecer de manera correcta un contacto entre, digamos, la parte más antigua, un cerebro reptil, con un cerebro humano, un cerebro más inteligente, pasando por la parte media, a la altura de los oídos, esa franja donde se maneja el mundo emocional. Entonces, estas propuestas van principalmente a territorios americanos, pero también algunos compañeros han incursionado en África, han incursionado en la India, han incursionado en otros lugares del mundo. Pero todo es buscar esa sinergia, esa síntesis. Y curioso porque ya en México hubo un investigador universitario, el doctor Jacobo Greenberg, que también iba por esa dinámica, y él acuñó otro término que se llama sintergia, que fue tomado por el doctor Carvajal para la parte de sintergética. Pero repito, es conciliar.
ni si en salud tenemos que prescribir un medicamento, una sustancia activa a través de un medicamento, se prescribe. Sin embargo, si se puede trabajar los otros aspectos para desintoxicar el organismo, para cuadrar las emociones, para que la persona tenga una atención integral. Cuando nosotros logramos esa conciliación, podemos mirar la parte y el todo y la parte. Eso es bien fundamental. Y eso hacemos cuando vamos a los pueblos. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer que nos traigas sobre todo la imagen de María de Guadalupe o de la Virgen de Guadalupe aquí a este programa. Encantados de conocerte a ti, de conocer la historia. México se ha convertido ya es de hecho uno de los enclaves espirituales más conocidos en el mundo, donde más movimiento hay de muchas ramas diferentes, de muchas diferentes teorías. Hay mucha gente que trabaja con México y México tiene una mentalidad muy abierta a conocer gente nueva y a conocer experiencias nuevas y a conocer sobre todo nuevas corrientes espirituales. Y que todo esto, a pesar de todo esto y de tantas cosas que ocurren en México, todavía tengáis la Virgen de Guadalupe como emblema del país y de la gente y del mundo espiritual, pues es fantástico. Al menos yo lo creo así. Así que muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Cuando hagáis cualquier cosa... Miguel Ángel, que no lo hemos dicho, yo te he presentado como un caminante y ni he dicho tu nombre completo. Miguel Ángel Martínez Moya. Agradecimiento total, no pude conocerte cuando estuve en México porque tú estabas en otro lugar y luego yo me tuve que salir corriendo de México. Pero no te preocupes, que Josefina, no te preocupes. Nos conoceremos, Miguel. Claro. O sea, la gente que esté viendo este programa, que alguien por aquí ha comentado ya en los comentarios del vídeo, han puesto algo así como yo también quiero ir, pues lo que tenemos que hacer ya toda la gente que escuchamos este programa es empezar a ahorrar. Empezar a ahorrar porque, claro, tenemos Egipto, tenemos México, grandes viajes importantísimos que podemos hacer. O sea, que ir haciendo lucha ya porque nos vamos a ir. De viaje todos. Vamos a ir, un grupo de Más allá de las ondas, a conocer y a descubrir esos nuevos puntos espirituales del mundo, del planeta. Y lo haremos, si Dios quiere, cuando todo vaya bien. Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Cómo tiene que hacer la gente para conocerte? ¿Tienes un perfil de Facebook? Mira, puedo consultar todas mis redes sociales en una página que es www.healthymexico.com.mx. La repito nuevamente, sí. www.healthymexico.com.mx. Sí. www.healthymexico.com.mx. Ahí están todos los contactos, mi teléfono, mi correo, el Facebook, el Twitter, todo está ahí para que podamos conocernos. Y aprovecho para agradecer a Josefina Villuendas, que me invitó, me dijo, no, vas a tener una charla ahí suave, muy tranquila, pero me dio bastante miedo, soy bastante miedoso para presentarme en público, pero bueno, aquí me puse a mi mamá y a mi papá atrás para trabajar. Y bueno, pues un gusto, Luis, conocerte, a Félix, a la otra compañera que habló, y a Lidia también, bueno, a todos los que forman parte de su proyecto, les deseo lo mejor de lo mejor. Y bueno, con María de Guadalupe en nuestro corazón, pues nos retiramos a seguir en este sí, porque tú tendrás que comer, ¿no? Tú tendrás que comer. Tenemos a Montse que quiere decir algo rápidamente. Quería comentarle a Miguel que observando... Hola, buenas tardes ya. Buenas noches. Quería comentarle a Miguel que observando las manos de la Virgen de Guadalupe, tal como las tiene puestas, sí que es cierto que está a la altura del corazón, pero que hay dos dedos que se definen muy bien y que es el dedo de la comunicación y la intuición. Son dos dedos que destacan en su postura. Nunca dejamos de aprender, Miguel, aquí nunca dejamos de aprender. Muchas gracias por el aporte, sí, es increíble y bueno, nuevamente para todas, para todos, Ana María y Montse también, y aquí hay Lorenzo Arroyo, a toda la gente, sí. Bueno, pues bien, muchas gracias, y cuando quieran venir a México son bienvenidos y no se van a arrepentir, es un
país. Yo por eso escogí nacer aquí, porque seguramente en algún momento en vidas pasadas dejé algo pendiente por aquí. Así es que muchas gracias y que les vaya muy bien en este Domingo de Ramos. Gracias. Gracias. Bien, ahora ya sabéis lo que viene por delante, más allá de las ondas. Tenéis que conocer un poco mejor quién es Montse Alsinella, que cómo empezó en todo esto y demás. También tenemos las consultas que ella misma va a hacer y luego os va a regalar algo. Montse trae hoy un regalo para todos los oyentes que la siguen, para todo el mundo, que luego comentaremos. Y en medio vamos a hacer lo que hacemos luego un poquito más tarde. Vamos a escuchar el mensaje del Tony de Mallorca, un mensaje de las estrellas, canalizado de estos seres que habitan en otros planetas y que él recibe y que nos lo regala cada domingo. Y al volver de ese mensaje tendremos la vida de Montse. ¿Quién es Montse? ¿Cómo es que Montse tiene estas cosas? Bueno, vais a conocerla ahora. Y ahora escuchamos a Tony. Hola, buenos días a todos. Voy a leerles el mensaje de esta semana. Y el mensaje dice así. Nuestro mensaje para ustedes es para que tengan la confianza de que todo lo que van a vivir se ha proyectado a mejorar sus relaciones y sus conductas en la vida que tienen en este planeta. Cuando inician un nuevo día, si no tienen la firme determinación de tomar conciencia de su lugar en la mente, empiezan el día condicionados por los pensamientos anteriores que les hacen estar en situaciones de desequilibrio por no tener el control de sus pensamientos y encauzar la voluntad en la línea de la armonía mental y emocional de sus sentidos. Cuando tienen un pensamiento negativo, creen que son ustedes esa mente y esa emoción, pero solo son energía residual de la mente que usan ustedes y no son ustedes como ser. Es normal para su mente identificar la parte individual como la propia, y en ese nivel es así, y es verdadera para esa mente. Pero desde otro nivel de conciencia, la individualidad se distorsiona en otra mente y otra mentalidad, para sintonizarse en un nivel de luz, entendimiento de la realidad que vivís en el tiempo. Las aperturas de la mente necesitan estímulos internos para salir del programa mental antiguo y personalizado en el ego, y acceder dentro del mismo programa a otro nivel más impersonal que contiene las energías de la libertad y la creatividad para navegar dentro de otro estado más elevado de luz. Amados hermanos, todo lo que existe delante de ustedes es una proyección holográfica que está sintonizada con la mente colectiva de toda la humanidad. Y a través de esa mente se mantienen las creaciones que son la verdad manifestada dentro de su mente colectiva. No pueden salir del control de ese programa, si no es a través de construir otro dentro de su tercera dimensión, y con las mismas estructuras del antiguo, pero con diferentes formas, mucho más libres y expansivas, para poder acceder y crear desde la conciencia divina. La mente cósmica y libre es la que nos permite crear desde lo no creado, desde más allá del tiempo dentro del espacio. Esa mente es profunda en lo interno y no tiene jerarquías de enseñanza ni de control. Esa mente es creativa sin tener referencias en las formas. La profundidad es tal que se desvanecen las formas y los universos creados para contenerlas. Amor y plenitud solo son palabras liberadoras que nos han elevado para contener unos instantes la gran verdad. Saber quiénes somos en cada partícula de la mente colectiva para dejarnos ir y fundirnos en la unidad y totalidad de la mente cósmica, para llegar a vivir una sola partícula de su esplendor. Amados hermanos, es muy importante lo que les anunciamos, ya que ustedes ya son más conscientes de quiénes son,
pero como la teoría sin práctica no vale nada, les invitamos a que lo descubran dentro de ustedes, para así tener la certeza de su corazón y no solo la fe en algo incierto. Hasta ahora han necesitado la fe para seguir adelante, pero les decimos que ahora ustedes pueden saber con certeza la verdad de todo lo creado. A través de la virtud de la humildad serán capaces de ver más allá de lo ilusorio y saber discernir lo verdadero de lo falso. Así es, amados, como nos descubrimos dentro de la gran mente. Todo este viaje lo hacemos juntos a la vez, dentro del tiempo real del cosmos, pero lo hacemos individualmente dentro de la ilusión holográfica del tiempo suspendido. Este tiempo lo tenemos dentro del programa evolutivo que estamos desarrollando para crear realidad impresa. Eso significa dejar la impronta de la energía como forma en la plantilla maestra para que las secuencias de energía y fuerza tengan receptividad dentro de la geometría de luz. Todos contenemos la vida. Somos la vida. Sin la respiración no hay vida. Somos más allá de la respiración. Somos la causa de la existencia. El amor y la plenitud es la gratitud a la fuente. Amor, hermanos. Bien, este ha sido el mensaje, un gran mensaje. Y bueno, muchas gracias a estos seres de gran luz por estos mensajes y bueno, y gracias a vosotros también para que los escucháis y bueno, que nos pueda servir a todos. Gracias. Bueno, gracias a ti, Tony. Gracias a ti por mandarnos los mensajes, por poder escuchar tu voz cada programa nuestro, cada Más allá de las ondas, y poder aprender juntos esa otra visión de los hermanos del cosmos. Bueno, yo me imagino que todos vosotros ya os preguntáis quién es esta persona que viene cada semana y que nos hace el tarot y nos cuenta cosas y bueno, y canaliza también y demás, ¿no? Y hoy vamos a poner ese espacio del alma que ya Lidia tiene preparado por ahí y que empieza así. Fijaros qué bonito. Bueno, pues esto es el espacio del alma y queremos conocer un poquito más a fondo a Montse. Buenas noches, Montse. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy vamos a conocer tu alma un poquitín, lo que nos dejes ver. Vamos a ver si todos mis compañeros que están ahí detrás, Lorenzo, Lidia, Félix, Ana María, entre todos, conmigo, con Josefina y con todos los que estáis, podemos arrancar de ti un poquitín, ¿no?, de alma y saber pues quién es la Montse, que aparece aquí los domingos y que hace el tarot y que hace estas cosas, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto en tu vida? ¿De siempre, de nacimiento? ¿Tú ya recibías cosas? Bueno, cuando uno es bebé no recibe nada, pero ¿cómo empezó todo esto en tu vida? Bueno, quería que antes de empezar un poco con la historia de Montserrat o de Montse, quería comentarles un poco que desde el momento que estuvimos hablando que tenía que estar compartiendo ese rincón del alma con vosotros, estuve pensando un poco cómo hacerlo y bueno, a través del fondo de mi corazón, las palabras me han salido de forma que yo voy a narraros un poco, voy a hablaros de la historia de Montse, pero desde un relato, desde una narración, y así lo ha expresado mi alma a través del papel. Entonces es una forma de poder expresar y conocer a Montse o a Montserrat, ¿no? Bien, os diría, como bien veréis, estoy leyendo porque tengo mi guión de vida, lo conozco perfectamente, pero quisiera expresarme bien, ¿no? Entonces, bueno, un camino que recorrer y un mundo por descubrir. Esta es un poco la historia de Montserrat. ¿Quién es Montserrat? Montserrat es un alma con un gran viaje por delante, que no es poco, es la vida. Se dice de hoy que las almas que vivimos en la tierra somos heroínas. Partiremos e iniciaremos un recorrido que es parte de la historia de Montserrat y que a lo largo de diferentes etapas
de este viaje vivirá muchas y variadas experiencias, tanto personales como terrenales. Siempre ha sido una persona con un alma independiente, luchadora, inquieta, colaboradora y con la necesidad de descubrir cosas nuevas, sin gustarle estar demasiado tiempo en un trabajo, para siempre poder saber más y superarse. Recuerdo que mis padres me decían una frase que aún hoy tengo muy presente. Suena un poco rara, pero es como me lo decían. Eres un culo de mal asiento. Vaya, esa alma inquieta de la que os hablaba, buscando siempre esas nuevas experiencias y aprendizajes. A quien le encanta conectar y ayudar a las personas y, por supuesto, también disfrutar y viajar. Una nueva etapa en la vida de Montserrat, la conexión con ese mundo espiritual, ¿no? Voy a seguir relatando una nueva etapa del viaje. Esta alma, como bien he sabido, la vida sigue y surgen nuevas etapas en el camino. En esta, como en otras, hay rectas, hay curvas, hay cruces, y que contaros que debido a que parte importante de estas experiencias del camino, llegó un momento que sentía que tenía que ir y seguir adelante hacia una nueva dirección. Al principio no entendía el porqué, qué estaba pasando, pero el mundo laboral que conocía iba desapareciendo, todos los trabajos terrenales se iban perdiendo, hasta el punto que en un año, por diferentes motivos que no entendía en ningún momento, iban desapareciendo estos trabajos. ¿Fue casualidad? ¿Destino? No lo sabía, pero así fue sucediendo. Fueron momentos de incertidumbre para esta alma, para ella. En ese cruce del camino se entrelazaron experiencias emocionales muy importantes. Su entorno sufrió diferentes acontecimientos, pérdidas de familiares y personales. Ella estaba con un montón de vivencias a flor de piel. Las emociones que vivía en esos momentos hicieron que despertara la necesidad de buscar nuevos horizontes y tuviera la inquietud de aprender cosas nuevas. Bien, ahora os pasaré a contar cómo inició Montserrat este camino y despertar espiritual. Decir que esa alma inquieta y con un mar de emociones en soledad comienza e inicia la búsqueda para llenar ese espacio donde su corazón se sintiera reconfortado y su mente ocupada. Y recordó que desde hacía mucho tiempo tenía un libro y una baraja de tarot en la mesilla de noche. La baraja siempre estaba allí, esperando el mejor momento para ser utilizado. Ella así lo sintió, había llegado ese momento. El aprendizaje de las experiencias por las cuales estaba transitando en ese momento quizás fue la causa-efecto, la casualidad, la necesidad o, ¿por qué no?, la curiosidad de aprender cosas nuevas. Y eso hizo que entrara y conectara en un mundo totalmente diferente, pero así lo sentía. Así que se puso manos a la obra y buscó quien le pudiera enseñar a utilizar el tarot. Dicen que cuando estás en sintonía con el universo, llega la ayuda que se necesita, y así sucedió. Se encontró en el camino con su primera profesora de tarot, quien enseñó a manejar el mazo de las cartas lleno de simbología, de colores y de enseñanzas a tantos niveles. Decir que en ese momento, para ella, solo era la necesidad de desconectar de tantas emociones y vivencias y experiencias vividas. Pero fue pasando el tiempo y seguía asistiendo a las clases. Ya no era una terapia, era un encontrarse con un grupo de compañeras con quien compartir y disfrutar estas experiencias con cada una de ellas. Yo recuerdo que cada una de nosotras tenía una sintonía diferente y especial y, por ejemplo, una de ellas, cuando le preguntabas por los viajes, si tenías o iba a haber algún percance en esos viajes, como se suele decir, iba a misa, o sea, sucedía. Normalmente era así la información que estaba dando. Así que cada una de nosotras era diferente en este aspecto. Unas en el trabajo, otras en el tema de relaciones sentimentales, otras en la economía. Se sentía bien y era enriquecedor para ella compartir tanto y tantas vivencias. Esas clases y tiempos serían tan importantes para Montserrat, pero nunca podía llegar a pensar en ese momento qué le depararían las próximas etapas de la vida. Sería el inicio de un nuevo comienzo y una próxima etapa en el camino.
Fue pasando el tiempo y a medida que iba practicando y aprendiendo, se le iba desarrollando la intuición. Y en ese proceso le llegó el momento en que se abrió la puerta de la comunicación con el más allá. Bonito mundo, por cierto. Mis compañeras de viaje, como yo las llamo, son las cartas. Fueron la llave para abrir esa puerta, acceder a ese mundo del más allá. Empezó a sentir olores que no correspondían al lugar donde se encontraba en esos momentos. Olores a flores, a incienso. La verdad es que era todo un lujo poder sentir el olor a incienso, porque dicen que son de los grandes maestros, ¿no? Y a flores, por supuesto. También a perfume. Y otra vez sin ningún tipo de información de lo que estaba sucediendo. En ese momento decidió buscar quién pudiera ayudarle y darle información de esos acontecimientos a los que no estaba acostumbrada, nuevos para ella. Conoció a una señora ya muy mayor, una abuelita, que vive por las tierras de Montserrat, y le dio la información, la capacidad de los olores. Montserrat empezó a percibir el mundo espiritual a través del olor, como medio olfativo. Y empezó a indagar sobre uno de los olores que persistían, que era el perfume. El perfume que utilizaba mi hermana, pequeña, que no estaba en la tierra. Para Montserrat fue un gran descubrimiento. Se sintió reconfortada, a la vez, primera por la compañía que tenía a su lado de su hermana querida y que faltaba, y también por la capacidad de conectar con ese mundo del más allá. Se abrían ante ella tantas vivencias y saber poder sentir, oler, percibir, disfrutar de esas emociones totalmente. Pero era un futuro, de esa capacidad sería la única que se despertaría en ella. Siguió con el camino y empezó a ver cosas. Otra vez ella pensó, sería su imaginación. Y como bien os explicaba anteriormente, en este relato se cruzó en el camino otra persona. Él es un medium por medio de la escritura automática. Así que le habló de una señora reconocida mundialmente que venía a pasar consulta esos días en la ciudad de Barcelona. Pero sus palabras del medium, del escribiente, dijeron: dudo que encuentres hora para la consulta. Solo deciros que llamar yo se había acabado de anular una cita y que esa cita fue para mí. Justamente recibió la ayuda que necesitaba y tuvo la gran suerte de recibir las explicaciones a sus dudas. Hablando con el espíritu de Montserrat, le dijo que sería el medio y que tenía el don de conectar y que ella sería la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Hay una frase que dice: solo el maestro llega cuando el alumno está dispuesto a escuchar y los llena con su sabiduría. Resuelta sus inquietudes y con respuestas claras entendió que no era su imaginación y con una mirada hacia adelante emprendió un nuevo camino que recorrer. Con toda la información recibida y preparada para aprender y evolucionar de las nuevas experiencias, el alma de Montserrat entendió que su camino era ser medium, vidente y canal, para conectar y ser la persona que ayudaría a los demás, sin olvidar que también tiene su propio proceso en la tierra que habitamos. Siendo un alma tan inquieta, siguió aprendiendo y describió el lenguaje a través de las líneas de la mano, la quiromancia, que entendió que es el libro de la vida de cada uno de nosotros que llevamos escrito. Y siguió ampliando sus conocimientos en diferentes mancias. Esta es mi historia, la historia de Montserrat, que hoy comparto con todos vosotros, y a pesar de todo lo aprendido, experimentado y vivido, me siento afortunada y agradecida de poder conectar con el mundo espiritual, con el más allá, con vuestro mundo espiritual, para decir: ¿quién está a vuestro lado, vuestros guías o seres queridos que os acompañan? Recibir y dar información que cada alma necesita en ese momento, aunque a veces no sea la que estéis esperando, sino la que tenéis que saber. Orientaros en los momentos de vuestras dudas en vuestro camino, cuando cada uno de vosotros se cruza en el camino de mi vida profesional. Y en este momento de su vida, y a pesar que ha recorrido parte de su camino, ella se pregunta qué le deparará la siguiente etapa de su vida.
Gracias por escucharme. Vaya, pues todo esto es Montse, ¿no? O sea, te lo has preparado muy bien, te lo has escrito para no dejarte nada y es maravilloso. Bueno, decíamos antes, gracias por contarnos un poquito de tu historia, decíamos que nos ibas a hacer un regalo hoy a toda la gente que escucha. Sí. ¿Y cuál es? Yo ya lo sé, pero... Bueno, compartir con vosotros a través de Más allá de las ondas, y después en el mes de abril voy a dar clases de tarot para las personas que quieran aprender totalmente gratuitamente, y que estaremos varios sábados, y espero veros y conectar para que podáis aprender, como yo empecé como una aventura para tener ese corazón ocupado y esa mente. Entonces, decir que aquí estaremos para poder compartir. Bueno, ya veremos más cosas a partir del próximo 10 de abril. A todos los que nos están escuchando a través de Facebook o a través del canal de Más allá de las ondas de YouTube, que espero que ya estéis todos suscritos. Yo lo espero. ¿Tú estás inscrita, Josefina? No lo sé. Por supuesto. A partir del día 10 de abril, vamos a recibir todos los que quieran un curso de tarot gratuito durante diferentes sábados, que ella irá diciendo. Correcto. Exceptuando el 1 de mayo, que es sábado y que es festivo, ¿no? Exceptuando ese día, que estaremos todos por ahí celebrando lo que sea. Bien, ya os diremos más cosas la semana que viene, a ver cómo, en qué medio, y supongo que utilizaremos la plataforma de Zoom, donde podréis entrar y gratuitamente aprender a tirar las cartas, si es que os gusta aprender el mundo del tarot. Todo esto de parte de Montse, un regalo a toda la gente, a todos los oyentes de Más allá de las ondas. Así que gracias, Montse, por esto, que está muy bien. Y como tenemos una plataforma también gratuita, que tenemos aquí, Más allá de las ondas, tenemos un Zoom, pues al que quiera aprender tarot gratis, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bien, Montse, ¿estás preparada ya? Sí, cómo no. Nos quedan 8 o 9 minutos, solamente nos quedan 8 o 9 minutos, 10 como mucho. Preparado vuestros días, vuestros seres que están aquí esperando a que hagan las preguntas. Pues eso, venga, ya dejo paso a Lidia, y Lidia se encarga, como siempre, de coger estas preguntitas importantes. Acordaros de que intentamos dar respuestas a personas que tengan preguntas importantes, ¿vale? Innecesarias o que le hacen daño o que son una preocupación muy grande, ¿vale? Si hay algún mensaje de los guías, pues también, pero sobre todo contestamos preguntas que necesariamente son que tienen la necesidad de saber cosas. ¿Vale? Lidia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Montse, ¿qué tal? Bien. Muy bonito escucharte. Gracias. La verdad es que he tenido un dilema, pero al final me he decidido así. Venga, empezamos. A ver, tenemos la primera de Rosa Franquet, que nos dice: Montse, ¿qué mensaje tiene mi guía para mí? Gracias. Para Rosa Franqués me están enseñando que está en un momento de cambios, está en un momento de preparación. Me hablan de unos de 15 días a 2 meses, como si ella tuviera alguna decisión a tomar en este aspecto, y también me hablan de apertura profesional. Mondivic nos dice: Bona nit, pregunta para Montse, ¿algún mensaje de mis guías para mi hijo menor? Me hablan de que el hijo de esta persona, de Mondevic, está inquieto, lo veo inquieto por el tema estudios, lo veo inquieto también, se está despertando emociones y sentimientos a través de nuevas relaciones, vamos a decirlo de esta manera, pero que más que todo es la parte de estudios y la parte de preparación, que no se siente a gusto donde está. Gloria Merino nos dice: Montse, ¿cómo irá en un futuro próximo la relación con mi hijo? ¿Neira, me has dicho? Gloria Merino. Gloria, vamos a ver cómo irá la relación con su hijo. Hay alguien, me están enseñando 2 personas físicamente que están a veces hablando, entrometiendo, me hacen sentir habladurías, están hablando, entrometiendo cosas en el camino de esta persona. Vamos a mirarlo con las cartas. Me sale el niño, ahora aquí el hijo.
Vale, hay nerviosismo por esta parte, tendría que tener, no le gusta, ¿vale? No hay demasiado buena comunicación o contacto y hay personas que están hablando detrás. Me lo enseñaban con videncia y me lo están repitiendo con cartas. Que tenga cuidado con las personas que tiene a su alrededor. María Pilar Pérez nos dice, Monse, ¿cómo mira este año en general? Gracias. Vamos a ver, María Pilar Pérez. Me hablan de un cambio dentro de la casa, dentro de la vivienda, y está en un proceso que está haciendo los pasitos poco a poco, pero correctamente. Me está enseñando la imagen de una escalera, pero la veo afianzada, la veo bien. Que no tenga miedos, que no tenga dudas, que está en un momento de bloqueo mental. Teresa May Germán nos dice, hola Monse, por favor, ¿me podrías decir qué dice mi guía para seguir mi camino en esta semana? De momento me estás acertando. Gracias. Me están dando como que ella está un poco más tranquila, que han sido 2 meses un poco complicados y la veo con más energía. Me están enseñando la carta del sol en evidencia y veo como con más energía y con más claridad de ideas y más movimiento en positivo. Mari Carmen Aragón nos dice, buenas noches, ¿qué mensaje tienen mis guías para mí? Gracias. Mari Carmen Aragón. Bueno, está en un proceso, hay una transformación a su alrededor. Me hablan de sus sentimientos, emociones, diría a nivel de pareja. Y como si tuviera que coger las riendas, como si tuviera que asentar una situación que hace como medio año que le está rondando y no acaba de decidir. Isabel López Álvarez nos dice, Monse, ¿me puedes decir sobre mi salud? Gracias, un abrazo. Vamos a ver, siempre digo lo mismo a nivel de salud, que es una de las preguntas complicadas. A mí me están enseñando en evidencia, debería hacer primero un reconocimiento, acudir al médico, siempre digo lo mismo, pero hay una incertidumbre y me enseñan lo que sería la parte de la espalda, zona de espalda. Es su punto débil, debería cuidarlo. Nidia Brito da Costa nos dice, hola Monse, quería pedir un mensaje con relación al trabajo. Un abrazo, gracias. Vale, vamos a ver para Nidia, a nivel de trabajo. Bueno, en evidencia o en canalización me están dando nuevas aperturas y que también habrá otro nuevo lugar para ella. Vamos a ver. Va a trabajar con gente más joven. Y es cierto, la van a llamar, mira, con cartas me sale igual, me la van a llamar de un sitio que hace tiempo que espera y va a haber proyectos nuevos a nivel de trabajo de los cuales va a haber movida y hay cosas nuevas que van a nacer también a través seguramente vía online o las nuevas tecnologías. Está preparada bien para que pueda hacerlo. María José Escalasi nos dice, hola Monse, he hecho las cartas y una vez me dijiste que dentro de 5 años dejaría de hacerlo y me dedicaría a otra cosa. ¿Qué? ¿Qué has dicho final? ¿No lo he entendido? Que le dijiste que dentro de 5 años dejaría de hacerlo y me dedicaría a otra cosa. ¿Podrías decir a qué? Vamos a ver si me lo quieren decir. Supongo que he dejado de tirar las cartas, pues no, si lo he entendido bien. Que dejaría de hacerlo. Vale. 5 años. No han cumplido los 5 años del trabajo, la comunicación. Bueno, tiene una capacidad especial y tiene unos conocimientos para comunicarse. Veo un trabajo de comunicación, de conversación, de cosas hacia afuera, hacia el mundo. Hoy por hoy, seguramente que ni ella se puede esperar que llegue a ser, pero le va a surgir y además la veo súper feliz porque me acaba la tirada con la carta de las estrellas y la justicia. Le toca, vamos a decirlo así, ¿no? Es por justicia divina y se va a sentir feliz y se va a sentir bien. Me hablan de conversación. Algo cara al público conversando.
Lidia, tenemos algo de Ana González, que es la chica que nos comentaba lo del juicio que tuvo la semana pasada, el lunes, sobre una hermana que mató a la madre. Sí, Ana González aquí nos dice: buenas noches, Monse, quisiera preguntar porque mi sobrino pequeño en ocasiones se ríe a carcajadas y parece que hable con alguien, mientras está solo en un momento determinado. ¿Podrías ser tu madre? Sí, te cuento, me las encontré ayer a las dos hermanas y por la calle y me contaron esto, que el niño cuando está en el sofá, es un niño pequeñito, debe tener 3 años o así, se pone a reír a carcajada limpia, ¿eh? Como que algo le hace mucha gracia, pero nadie sabe en qué es, ¿no? Entonces están así un poco acojonadas porque piensan, por hay alguien con él ahí, parece que le esté diciendo a alguien algo, ¿sabes? Me enseñan un niño y una señora. Yo veo como que si están haciendo jugar, también me están haciendo sentir canciones. Esta señora o era muy alegre o era muy abierta, muy dicharachera, pero veo niños jugando a su alrededor. Que no se asusten. ¿Sabes quién es, no? Sí, que veo buenas energías, que no es para mal, vaya. No, que ya pensaban que podía ser la madre, precisamente. Sí, una señora, pero hay un niño también, ¿eh? Hay un niño. Está jugando, bueno. Si le preguntan, ¿qué edad tiene? Bueno. ¿Qué edad tiene el niño? El niño es pequeñito, yo lo vi ayer, debe tener 3 años y medio o así. Pues si le preguntan a ver con qué amigo está jugando, le va a contestar. Muy bien. Hacemos la última pregunta, Lidia, y terminamos por hoy. Y ya sentimos de poder atender a más llamadas hoy. Habrá más días, habrá más consultas con Monse, no os preocupéis, todo va para adelante, pero claro, tenemos un espacio de emisión y vamos a respetarlo. 2 horitas. Pasa que la entrevista se nos ha hecho larga y muy interesante, con el tema de la Virgen de Guadalupe y el perdón, ¿no?, entre civilizaciones. Lidia, la última. Vale. Vero Raballet Díaz nos dice: bona nit, Monse, ¿qué me aconsejan mis guías? Gracias. Para Vero va a ser un mes un poco de altibajos a nivel de guías. Veo que va a tener algún sueño esclarecedor, que hace tiempo que ella espera. La veo inquieta y nerviosa, pero tendrá movimiento durante 3-4 semanas. Luego va a ver las cosas más claras. Muy bien, pues esto ha sido todo hasta hoy, hasta ahora, de Más allá de las ondas. Nos vemos el próximo jueves. Acordaros que el jueves hacemos un especial donde no estaremos todos. Monse me parece que no estará, habrá más gente que a lo mejor no pueda estar. El jueves santo por la noche. Vamos a hablar un poco de la imagen de quién era Jesús, qué vino a hacer aquí y cuál era su misión real y a nivel espiritual, ¿no? Una visión, una manera diferente de ver esta historia. El próximo jueves a las 9 de la noche en Más allá de las ondas. Y luego el domingo de resurrección, pues que estaremos todos otra vez haciendo otro programa más. ¿Y a quién tenemos el próximo domingo, Josephine? Hombre, Luis, soy Josephine. Mira por dónde. Me he lanzado. Pues el domingo tendremos a Lidia Prats. Es una mujer muy interesante que vive en la montaña y que, bueno, nos va a hablar de un tema muy interesante. Ella tiene una escuela de contacto con la naturaleza, de montaña y de, bueno, temas también un poco de... ella también hace algo de chamanismo, pero bueno. Todo eso lo andaremos. Y nada, agradecerte la entrevista hoy, el contacto del Señor, y nos ha traído esta nueva imagen de México, ese país. Hemos conocido un poquito más de sus cosas, de sus creencias, de su mundo espiritual, de su trabajo, y hemos conocido sobre todo a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Gracias a todos los que estáis ahí detrás por escucharnos todos los domingos, y a todos los que nos veis en YouTube, pues un saludo también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.